Amén. Bendecimos al Señor, hermanos, por este nuevo tiempo que nos concede de poder estar delante de Él y delante de su palabra. Ha sido un tiempo bien agitado y podemos ver cómo la mano del Señor en todas las cosas se pone encima. Porque la Escritura dice que Él está sobre todo principado y sobre toda potestad. Quería partir este tiempo un poco describiendo cuál es nuestra posición dentro de todo lo creado. Nosotros la semana pasada hablamos de una u otra manera, estuvimos hablando de lo que es el tohu y el bohu, ¿cierto? El tohu dijimos que son esas áreas o esos lugares espirituales de desorden y de caos, y el bohu está relacionado con la vaciedad y con la ruina. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, estas instancias se empiezan a agotar, porque el Señor no solamente viene a establecer, como dice la Escritura, partiendo de los días de Juan, ¿cierto?, en que nosotros somos sometidos a un proceso de examen. Hay un examen del Señor por medio del espíritu de la profecía que detecta las cosas que están operando en nosotros para que sean sanadas. Pero luego de eso el Señor no solamente erradica todas las cosas que están en la casa o en la habitación, que somos nosotros, ¿cierto?, sino que Él viene a llenar todos esos lugares y viene a establecer la gloria de su Hijo. Amén. ¿Cómo? De una manera muy simple, hermanos, cuando la Escritura dice que aquellos, ¿cierto?, aquellos que ven el reino, ¿cierto?, son aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que entran en el reino son aquellos que han sido nacidos de agua y de espíritu. Esto, hermano, es muy importante que nosotros tengamos un nacimiento y estemos en ese proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, hermano, en ese proceso de discipulado, la cobertura del Señor está sobre nosotros. Escuchar estas cosas que son un poco escabrosas, sin entender nuestra posición, hace que nuestra vida tambalee. Pero cuando nosotros empezamos a entender que estamos en Cristo, ¿por qué estamos en Cristo? Porque no nos mandamos solos, y esto hoy día lo vamos a ver a fondo. Entender por qué no debemos mandarnos solos, ¿ya? Cuando nosotros estamos bajo esa protección, ¿cierto?, entendiendo que la unidad de la fe, ¿y qué es la unidad de la fe? No, yo creo en el Señor, no es solo eso, hermano. La unidad de la fe tiene que ver con un entender el ordenamiento celestial. Es que si yo soy un hermano y tengo una autoridad aquí en la tierra, una autoridad aquí en la tierra son los carabineros, el presidente de la república. Pero la gente realmente se da maña para hablar mal del presidente, sea del lado que sea, hermanos. Pero es una autoridad. Entonces nosotros tenemos que andar con mucho cuidado con todo lo que se levanta como autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en esa unidad de fe, las cosas no nos van a tocar. Amén. Pero de repente pensamos que andamos en la fe, pero no nos mandamos solos, hacemos las cosas como nosotros decimos, yo y Dios. Y no es solo eso, hermanos. Tenemos que entrar en la comunión. Aquel que está fuera de la comunión, que dice, yo solito, no, a mí nadie me ayuda, conmigo nadie se mete. Esas personas están fuera. ¿Verdad? Y hay que entenderlo, hermanos. El Señor nos ayude y nos lleve, porque la cobertura del Señor está sobre su cuerpo. El cuerpo de Cristo es un misterio. Amén. Actúa misteriosamente en nosotros, hermanos. Y esto es tremendamente hermoso. Entonces queríamos partir planteando algunas cosas que aparecen en el libro de Colosenses. Lo primero que vamos a leer es el 1.15 para un poco establecer las bases de lo que nosotros somos y de la obra hermosa de Jesucristo. El Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si tenemos un entendimiento, hermanos, que nosotros vinimos a la fe, no porque nosotros quisimos, porque a Él le plujo, Él estaba esmerado en esa tarea de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a la imagen de Jesucristo.
Entonces esto es muy importante, hermano, porque cuando nosotros somos llamados con llamamiento eterno, es que el Señor nos mira, hermanos, nos mira. Y esto es tan hermoso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no mira a todo el mundo. ¿Verdad? Él amó, dice que amó al mundo, pero ve el contexto que dice, amó al mundo. El mundo son los llamados de su nombre. Entonces esto hace tan solemne que Él no haya llamado a sus caminos, hermano. Porque estamos hablando de no solamente nosotros, de nuestras generaciones. Amén. Luego dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Usted piensa que nos van a afectar las cosas que fueron creadas? Si Él es antes que todas las cosas y nosotros estamos en Él, es imposible que las cosas nos toquen. Entonces entender que debemos estar en esa unidad de fe, ¿cierto? Y en esa unidad del conocimiento de Cristo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos que el problema de los corintios que estaban bajo ese espíritu amarillo, que era el espíritu del lobo, andaban en divisiones porque no hablaban lo mismo? ¿Se acuerda que dijimos que esta influencia, ¿cierto?, de este lobo tiene un sentido de una forma de zar que tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos, ¿cierto? Cuando nos posicionamos, que lo que hay dentro de nosotros, pero también está hablando, por otro lado, de un juez, o primero es un príncipe, aquel que está potenciado en su cabeza, pero también es un juez. Y un juez está relacionado con alguien que tiene un nivel de rebelión por causa de la amargura del corazón. Son dos las áreas que ataca, ¿cierto?, este principado que es el lobo. Amén. Mire lo que termina diciendo acá. Él es la cabeza del cuerpo. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la cabeza del cuerpo. Y ahí un poco ya nos empieza a hablar de este misterio hermoso. Por eso que es importante estar en Cristo, porque si estoy en Cristo tengo comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo me lava y me limpia de todos mis pecados, ¿cierto? Pero mire lo que sigue diciendo en el capítulo 2, en el verso 10. Y viene a catapultar algo que el apóstol hermosamente lo plantea acá y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y empieza a hablar de cómo entramos en el reino, ¿cierto? Sepultados en el bautismo, en el cual fuiste resucitado, y empieza a hablar y a exaltar la obra de Cristo. Hermano, en este tiempo es tan importante que nosotros nos sometamos a proceso. Hay gente que tiene un entendimiento distorsionado. Y esto no tiene que ver, hermanos, con entender o no la palabra a nivel cognitivo, que lo planteamos hace 2 semanas atrás. Y para no dejar duda, esto no tiene que ver, hermano, con que usted no entienda lo que se habla. Cuando hablamos de entendimiento es enviar juntos. Cuando yo vengo a tener entendimiento es cuando la palabra se me presenta delante y en el ejercicio de la palabra, porque la palabra y el entendimiento va a ejecutar en mi vida una obra. Y esa obra, cuando aprendemos a andar juntos con Él, hemos llegado a un entendimiento. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque nos quedamos con lo cognitivo y no es solo lo cognitivo. Y esto no tiene que ver con que una persona tenga una alta edad o tenga una poca edad. Tiene que ver con entender el misterio del cuerpo. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a un momento en que no entienda la predicación, no entienda a un hermano, no entienda a la pastora o al pastor o a cualquiera de las personas que traza la palabra, sino que el punto es que haces cuando no entiendes a nivel cognitivo. Entonces tiene que venir una maestría o alguien que te ayude en eso para poder entender, pero luego viene el proceso de entender, o sea, el trabajo de enviar juntos. El trabajo de que las cosas, entonces de repente hay matrimonios, ¿cierto?, que se están formando y que entran en situaciones difíciles, entonces tienen que entrar en entendimientos. ¿Cuáles son los entendimientos? Sujetarse bajo la palabra y empezar a caminar para ser enviados juntos. Entonces que esa palabra vaya junto, hasta que se alumbre. Una vez que se alumbra, hay gloria y se manifiesta la gloria. Amén. Entonces eso por un lado. Y empezar a un poco trazar lo que tiene que ver con
nosotros hablamos la semana pasada, hermanos, primeramente establecimos en la gracia del Señor que el lobo es un gobierno, y es un gobierno primeramente de Dios, porque tiene que ver con sentarse a la diestra. No trazamos las cosas distintas, no pusimos primero el antiprincipio o el antidiseño, sino que trazamos el diseño, para luego entender cómo opera el antidiseño. Amén. Y hoy día vamos a ver un poco de esto, de algo que el Señor nos empezó a hablar y que está relacionado con las transiciones. Nosotros en este tiempo estamos viviendo un tiempo de transición. Una transición que implica de lo profético a lo apostólico. Hermanos, siempre hemos dicho que las transiciones son lo más difícil que hay. ¿Por qué? Y lo hablamos desde un partido de fútbol, siempre lo grafico así. Una transición es un pase. Si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, que la selección chilena, un ejemplo muy simple, de 20 años atrás no es la misma que la de hoy, ¿cierto? Porque tuvieron que venir 2 entrenadores foráneos a enseñarnos cómo se trazaba el balón, porque Chile no sabía trazar el balón. Entonces los chilenos aprendieron a dar pase en profundidad y aprendieron a dar pase en velocidad, que eso es lo más difícil. Las transiciones, hermano, es cómo se traspasa la gloria de una persona a otra. Y las transiciones se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque tú el pase lo puedes dar y le puedes dar a cualquier cosa menos al objetivo. Las transiciones son difíciles por eso, porque requieren de una práctica o una praxis de la palabra y de un entendimiento del Espíritu. Entonces, en esta transición que dijimos que son estos tiempos, es exactamente donde se manifiesta el lobo. ¿Por qué? Porque en una transición, porque no estamos hablando de semilla, ni estamos hablando de un árbol, estamos hablando de un brote. Y el brote es una mediación. Y en esa mediación nosotros veíamos que la raíz de la palabra amarillo está relacionado con amarillo verduzco y está tipificado en la salida de la hierba cuando el sol la empieza a quemar. Por lo tanto, entendemos que la acción del lobo parte en los procesos de adolescencia. Esos son los procesos. Y los procesos de adolescencia, ¿por qué? Porque en este tiempo la iglesia, hermano, no sabría decirle si la iglesia chilena, la congregación, eso no se lo puedo decir, pero sí el Señor nos mostró que la iglesia está entrando en un proceso de adolescencia. Y el proceso de adolescencia es un proceso de lucha. Si hoy día te cuesta más, es porque estamos saliendo de un proceso de niñez. Y los procesos de lucha están viniendo. Y vemos un pasaje, hermanos, que viene a trazar muy claramente cuál es este nacimiento, ¿cierto? Y vamos a buscar, por favor, quiero pedirle que me ayude y podamos buscar el libro de Génesis 35, 18. Es un texto que hemos hablado muchas veces, no es nuevo, pero parece que cada vez que lo leemos, el Señor nos muestra cada vez cosas más nuevas acerca de esto. El Génesis 35, 18. 35, 18. Estamos en una transición en este pasaje, hermanos. Y en esta transición tenemos a un Jacob pasando de un lugar llamado Betel a un lugar llamado Belén. Betel y Belén son dos cosas distintas. Podríamos decir que Betel es como empezar en un proceso profético o una estación para luego avanzar en otra transición que nos va a llevar a Belén, que es la casa del pan, que está más relacionado con el proceso apostólico. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Belén con lo apostólico y Betel con lo profético? Por una cosa muy simple. Si usted examina, hermanos, el tabernáculo, y hoy día vamos a trabajar un poquito con el tabernáculo. En el tabernáculo hay 3 lugares. El primero es el lugar que es el atrio, el segundo que es el lugar santo y el tercero el lugar santísimo. ¿Cierto? En el atrio tenemos el altar del holocausto y tenemos también el lavacro. En la segunda estación donde el sacerdocio empezaba a accesar, que era el lugar santo, contenía
el candelabro y la mesa de los panes. Entonces tenemos Betel, que significa luz, el candelabro. Y tenemos Belén, que es la mesa de los panes. El candelabro representa el accionar del ministerio profético de la iglesia. Amén. Porque viene a establecer y a prender las luces, a prender la menorá del Espíritu, establecer el Espíritu de gloria en la iglesia y niveles de luz que nos van a hacer llevar a establecer la palabra y la gloria de Dios en un lugar o en una casa. ¿Se entiende? Entonces, Belén tiene que ver con la mesa de los panes o con el ministerio apostólico, y es por eso que usted ve que Jesús no nace en Betel. ¿Dónde nace? En Belén, porque él venía como un apóstol a establecer la gloria del cielo aquí en la tierra. Amén. Entonces tenemos esos dos lugares. Y mire lo que está pasando aquí con Jacob, tercera generación. Lo que pasa con Jacob es lo siguiente. Vamos al versículo 16, vamos a tocar. Dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Hermanos, en este tiempo, esa palabra, no temas, no temas, ahí empieza a iniciar la manifestación del lobo. Lo vamos a explicar. No temas. ¿Por qué no tenía que temer? Porque ella había tenido, dice la Escritura, si usted examina a fondo este pasaje, lo que estaba pasando con Raquel es que estaba teniendo trabajo de parto, y el trabajo fue muy duro. Fue muy duro el trabajo de parto. A punto fue así que se le sale el alma. Pero no fue solamente que, porque hemos conocido, hermano, y esto es muy importante, hermano. ¿Sabes por qué? Voy a dar un testimonio y me voy a permitir reservarme el nombre. Pero nosotros conocimos el testimonio de una hermana que dio a luz una hija en su momento, y en el momento que la hija está naciendo, se muere. Se muere, hermanos. Y esto generó en el nacimiento de su hija tal trauma, que hasta el día de hoy pelea con la muerte. Entonces, es muy importante esto, porque lo que está pasando en esa transición es que Raquel, la oveja, ella es la oveja, transiciona, una oveja que está transicionando. Véalo de esta manera también. Mira el tabernáculo, es la oveja que está transicionando, está en el atrio y tiene que transicionar a un lugar santo. Está transicionando, está avanzando en su vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Empieza el trabajo de parto que todos tenemos al momento de querer dar a luz a Cristo. Hay muchas instancias en nuestra vida que el llevar fruto nos va a costar la vida. Entonces está en ese proceso donde dice la Escritura que fue tanto el impacto que se le salió el alma. Se murió. Y alcanza a ponerle el nombre a la luz de lo que estaba pasando, y es Benoni. Benoni es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque Benoni, Ben significa, y usted sabe bien, Ben es un hijo constructor. Pero es un hijo que está trazado como en una dicotomía. Es un hijo constructor. Pero Oni viene de la palabra jadear. O sea, la mamá está... ¡Pum! Se fue. Expiró. Mire lo que significa. Afanarse, reducirse a nada. Quedar en un proceso de vanidad. Y relaciónelo con la semilla. Relaciónelo con el brote. Finalmente, maldad. O sea, tenemos a un hijo constructor que está peleando con la muerte. Que está en una... Y mire, por favor, examine y esto nos lleva a muchas cosas, hermano. Examine la atmósfera espiritual del vientre. ¿Era una buena atmósfera? No era una buena atmósfera. Entonces tenemos a un Benoni que parte marcado por todos los traumas de su nacimiento. Hermano, usted ha examinado
cuál ha sido su entorno generacional? ¿Usted ha examinado cuál ha sido su entorno gestacional? ¿Ha examinado cuál ha sido su entorno eclesial? Son 3 entornos, hermano, que aquí están presentes. ¿Qué pasa acá? La Escritura dice que aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que ya lo acabamos de explicar. Mas su padre, que había sufrido un proceso de transformación, porque él se llamaba Jacob, y el Señor, en el capítulo anterior, si usted lo lee, viene una transformación en su vida. Dios lo bendice y ya no llama su nombre Jacob, sino llamó su nombre Israel. En el momento que él erigió una piedra, se estableció en la piedra, se establece el carácter, deja ese carácter engañoso, se establece en la piedra, hay una transformación del carácter y él puede dar a luz las generaciones. Y en este proceso, porque si usted lee aquí la palabra que ocupa para nacer, ¿cierto? Que debiera ser concebir, sin embargo dice engendrar. Engendró Raquel. ¿Y el que engendra quién es? El hombre. Sin embargo, usa esa palabra. Entonces estamos hablando de algo más que un nacimiento, hermanos. Estamos hablando de generaciones que traen una manifestación gloriosa del Señor, pero que están en un tiempo de muerte, en un ambiente de muerte. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que asomar la paternidad en ese momento. Y pesca, toma, ¿cierto? Israel, ya no Jacob, Israel, lo toma y le cambia de nombre y le pone Benjamín. Y cumple el deseo de la partera para que el temor no se infunda, porque había un nivel de muerte. Se estaba ya manifestando y engendrando una semilla que iba a ser de muerte, y la paternidad la cambia a una manifestación de vida. En este tiempo, hermanos, es tan importante que la paternidad aparezca. Tiene que aparecer la paternidad. La buena noticia es que está escrito que en estos tiempos de transición la paternidad va a aparecer. El Señor va a buscar sus medios para hacerla aparecer, pero Él va a venir porque Él no desprecia a las generaciones, Él ama a las generaciones. Entonces, esto es tan importante, hermanos, porque para entender el momento y la manifestación de un Benjamín, ¿cierto? De un Benjamín que es un lobo que arrebata, o sea, un lobo que estaba condenado en ese momento a morir en su desgracia. Sin embargo, arrebató, apareció la paternidad y arrebata la gloria, arrebata esos lugares, esos lugares que son celestiales. Finalmente se posiciona en la diestra, no queda en un estado de maternidad. Y eso es lo que quiero decir, porque lo que trae el ambiente profético es dejarte en un estado de maternidad. Estelita, por favor. Cuando usted habla de que en estos tiempos va a aparecer la paternidad, ¿usted está hablando de padre y madre? La paternidad es justamente eso. Tiene que ver, primero, con la manifestación del ordenamiento del Señor. El ordenamiento del Señor que no genera muerte es el sacerdocio del hombre, el sacerdocio de la mujer. En un ordenamiento. Y entiéndalo bien, hermano. Yo no estoy hablando cognitivamente, porque aquí hay un error también. Que inmediatamente conocemos muchos casos de hermanas que sufren la manifestación de su esposo en la casa. Entonces los esposos dicen, no, yo ahora tomo, no, es que es mi tiempo, y no tienen. Esto tiene que ver con encontrarse con el Señor. Es algo que es un poquito más grueso, que no es tan liviano de decirlo. Pero cuando hablamos de esta paternidad es que el Señor va a establecer su paternidad. Y ahí no me atrevería a decir mucho más. Porque si uno mira naturalmente, es difícil. Es muy difícil. Los contextos proféticos hablan siempre de la manifestación de una mujer. El contexto apostólico habla de otra manifestación, pero no desecha la manifestación de la mujer, la potencia. La potencia bajo cobertura, la potencia. Hace que los dos estamentos, que son la parte apostólica, que tiene que ver con la manifestación del hombre, del sacerdocio del Señor, y la manifestación de la mujer proféticamente, se unan en uno y se establezca para las generaciones. Por eso que Raquel tiene que morir. ¿Se entiende? Y
Ah, entonces las mujeres tienen que morir, dice el hombre. No, 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 hermano. No, 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 no. Los hombres tienen que tocar la piedra. No es tan fácil. No es tan fácil. Son dos procesos paralelos que se están ejecutando. Entonces, entender esa manifestación, porque ese es el momento, hermanos, en esa transición profética apostólica es donde aparece el lobo. Y aparece o el gobierno, ¿cierto?, que es del Señor, que va a hacer que la generación se posicione a la diestra, o sea, entre en el proceso de gobierno, reine con Cristo, ¿cierto?, y pueda accesar a las bendiciones espirituales que están ahí. O que se quede en un proceso de maternidad peleando con la muerte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Eso es muy importante. Mire lo interesante. Quiero hablar rápidamente de este Benjamín. Benjamín tiene 10 hijos. 10 hijos. Mire el calibre del fruto de Benjamín. Rápidamente. El primero, Bela, que significa destrucción. O sea, es una generación de lucha que destruye toda oposición del enemigo. Tenemos a Bequer, que significa dar a luz, dar fruto. Así como Raquel dio fruto. Mire el calibre de esta generación. Luego, Asbel, que significa fluir. No es alguien trancado. Alguien que pura gloria fluyendo sobre él. Otro, Gera, que significa grano. Gera, nosotros tenemos un Gera. Gera significa grano. O sea, hermanos, hay semilla. Hay posteridad. No es una generación estéril. Sigamos. Naamán, que significa agradable. ¿Ha visto esa gente agradable? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que de repente uno de mirarlo no gana saludarlo? No, se los pasamos por el ladito nomás. Agradable, es una persona. Otro más, Ei, que significa fraterno. ¿A quién de nosotros nos han dado un abrazo fraterno y hemos quedado así? ¡Ay, qué rico! ¿Le ha pasado eso? ¿Ha sentido ese abrazo duro? Pero hermano, que me están hablando. Luego tenemos a Rosh. Mire qué lindo esto. Mire lo que significa Rosh. Cabeza. Mire el nivel del frutito de este Benjamín. Mire el nivel. Sigamos. Mupín. No me gusta mucho el nombre. Mupín nomás. Pero mire lo que significa este Mupín. Es vibrar. Es corredor. ¿Cierto? Es alguien que avanza. ¿Ha visto personas que empiezan la adoración y vibran con el Espíritu del Señor? Pero no solamente vibran en la adoración, vibran en su casa, en su vida. Son gente viva, son gente que está constantemente, ¿cierto? Que no les da sueño, que están pero vivitos. En la presencia del Señor vivitos, ¿se dan cuenta? Ahora, este Mupín tenía otro hermano, ¿cierto? Ahí estaba un poco con poca creatividad Benjamín, porque a uno le puso Mupín y a otro le puso Upín, ya, Upín nomás, no dio papá. Pero este Upín, hermanos, tiene que ver con algo hermoso, porque todo tiene que ver con cabeza. Mire, toldo, tálamo, significa toldo, tálamos. El tipo era usted sabe lo que es el tálamo, es el nivel de intimidad total, íntima con Dios. O sea, toda la diestra, hermano, toda la diestra. Y Ard, me gusta Ard, sabe que yo si tengo un hijo más adelante, hermano, le voy a poner Ard. Ard, lo encontré espectacular. ¿Sabe por qué? Porque Ard significa el que desciende, el que se humilla. Ard. Así que para que lo guarde todos estos matrimonios nuevos, chicos, allá en la cámara, los que tienen matrimonios nuevos, sí. Pero no le pongas ni Mupín ni Upín, no. Fíjense que el significado está muy hermoso, ¿ya? Entonces tenemos, mire, ahora vamos a la tierra que le fue asignada a Benjamín. Dios mío, ayúdanos tú. Entonces, Benjamín, ¿cierto? Quiero hablar de los príncipes, un príncipe que estaba en la cabecera del tabernáculo, ¿cierto? Cuando las tribus fueron ubicadas en forma ordenada, ¿cierto?, alrededor del tabernáculo, el cabeza, ¿cierto?, el jefe de los benjaminitas, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Abidán, que significa mi padre es juez. O sea, había una instancia, y es muy entendible, porque lo que el Señor sana en el desierto, que es donde se apostó, ¿cierto? Y dijimos que los antidiseños, ¿cierto?, tiene que ver con
Un zar que tiene que ver con la conquista, que usa su mentalidad en el Señor, y otro es sanar el corazón de la amargura. Y Abidán, significa mi padre es juez. Por lo tanto, esa persona es una persona que juzgaba con justicia, porque su entraña estaba limpia. Vamos a la heredad. ¿Qué heredad toca este lobo arrebatador, que es Benjamín? Toca Jericó. ¿Qué implicancia tiene que haya tomado Jericó? Jericó tiene que ver con todo el sistema astral de su parte. Acuérdense que Jericó significa mi luna. Entonces, tenemos un Benjamín posicionado en la estrella, a la diestra, ¿cierto? A la diestra de Dios, entre la manifestación de los dos hombros de Dios, lleno de amor. Toca Jericó, pero también toca un lugar que se llama Bet Ogla. ¿Y qué es lo que es Bet Ogla? Estelita, por favor, ayúdanos en eso, que tiene que ver. Esto significa casa de la perdiz. Se habla de la perdiz como un animal que no es inmundo. Es un animal limpio. Pero la perdiz roba los huevos de otras aves y los empolla ella. Mire qué interesante. ¿De qué está hablando esto? ¿De qué está hablando? De arrebatar. De arrebatar en las alturas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dijimos que estos ambientes del bojú y del tojú lo que generan es generaciones vacías. Pero dijimos también en Génesis 1, cuando dice que el Espíritu de Dios se mecía, empollaba sobre las aguas. Esta es la misma función que tiene Benjamín en su tierra. Y finalmente, el valle de Casís. Y el valle de Casís, hermanos, está relacionado con una realidad de corte. Es un valle de troncos. Son árboles en donde su fortaleza está en el tronco. Estamos hablando, hermanos, de generaciones de gobierno. Amén. Entonces, entender eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, hermanos, antes de partir con esto, disculpe. Si nosotros empezamos a mirar los antidiseños, son 3 casas los que contenían una maldición que decía que el que fuere muerto, ayúdame con esto, pastora, el que fuere muerto en la ciudad y el que fuere muerto en el campo. Vamos a buscarlo. Eso está en Primera de Reyes 14:1, 14:11. ¿Qué tipo de casas, para cerrar esta parte del Antiguo Testamento, qué tipo de casas son las casas favoritas para que se meta el cuervo y el lobo, o en la figura del perro? Por favor. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Hay 3 tipos de familia, tipos de casas, tipos de habitaciones, donde hay decretos de muerte en relación a las personas que mueran en la ciudad o que mueran en el campo. Los que mueran en la ciudad van a ser muertos por, y los que lleguen y los que se han muerto en el campo, ¿se da cuenta? ¿Cuáles son estas casas? Es al revés, pastora. Sí. En la ciudad se lo van a comer los perros y en el campo se lo van a comer las aves. O sea, va a haber una instancia, ¿cierto? Fíjese, ¿qué características tiene la casa? Que son 3. La primera es la de Jeroboam. La segunda es la de Baasa. Son reyes de Israel. Y la tercera es la de Acab. Son 3 casas. La primera casa, vamos a hablar muy de pasada porque quiero detenerme un poco en el Nuevo Testamento. La de Jeroboam. Jeroboam significa el pueblo contenderá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una casa donde constantemente hay disputa. ¿Cuáles fueron los errores del reinado de Jeroboam? Construyó
un becerro de oro igual que el que construyó Aarón en el desierto. Para construir un becerro de oro, hermanos, lo que le sacaban a la gente eran los zarcillos. Y esto está hablando de niveles de contención al punto de taparse los oídos. Porque la aparición de zarcillos tiene que ver con heridas, con traumas y marcas en el oír. Por eso la gente no puede oír. El Señor decía, para que oyendo oigan, mas no perciban. ¿Se da cuenta? ¿Qué hicieron ellos? Construyeron un becerro de oro, una imagen torcida, y establecieron la casa sobre un cimiento de contención. Eso es comida viva para el lobo o el perro, ¿cierto? Y las aves del cielo. En este caso, el cuervo. La siguiente casa no es muy distinta, Baasa. Pero aquí el nivel de maldad va subiendo, hermanos. Baasa significa apestar. Y ya aquí estos niveles de contención han llegado a un punto que se torna, porque significa apestar y también significa comportamiento ofensivo. Ya no es contención, sino niveles de violencia ya manifestados. ¿Cierto? ¿Tenemos atisbos de la casa de Baasa en nuestras casas? ¿Qué está pasando? Al punto de que el comportamiento de las personas del hogar es ofensivo en forma natural. No hacen ningún esfuerzo para ser ofensivos. En la casa de Baasa. ¿Qué hizo este Baasa? Exactamente lo mismo que la casa de Jeroboam. Adoró al becerro de oro. Los oídos tapados. ¿Se acuerda de lo que dijimos en relación al reino? La entrada y el mirar el reino tiene que ver con que se destapen los oídos y podamos ver. Aquí están tapados, no pueden entrar. No pueden entrar. Y la tercera casa, que es la culminación, ¿cierto? Que significa que es la casa de Acab. Acab significa algo así como hijo del tío. Si uno mira la genealogía, hermano, Josué hijo de Nun, su papá, paternidad. Si uno mira todas las genealogías, marcan el Ben y su paternidad inmediatamente. Es como el apellido, ¿cierto? Tanto hijo de tanto. O sea, había el Ben constructor y al lado de él la paternidad que lo afirmaba. Pero este acá, hijo del tío. O sea, es como cuando, discúlpeme lo que voy a decir, porque es lo que me hace cerca, que es como que, no sé, te parece que hijo del panadero. Nadie sabe quién es su paternidad. ¿Entiende? Eso es Acab. ¿Qué hizo Acab? No le bastó, sino que consumó su obra casándose con un principado, que era Jezabel. Y Jezabel tenía dentro de ella sangre de lobo y sangre de cuervo. Hizo tiritar al profeta Elías, hermano. Lo hizo tiritar, ¿cierto? Producto de las situaciones que traía el profeta. Entonces estamos hablando de 3 casas, hermanos, que contienen esta manifestación. ¿Amén? Vamos entonces al Nuevo Testamento. Por favor. Antes de leer algo en el Nuevo Testamento, nosotros pusimos ahí, vamos a poner en pantalla la imagen del tabernáculo, que viene un poco a enseñarnos cómo se mueve la gloria del Señor en una forma más o menos ordenada, ¿cierto? El tabernáculo está en pantalla. Entonces, ¿sabe lo que pasa con el tabernáculo? Tiene 3 partes, dijimos. Tiene la primera, que es el atrio, el segundo, que es el lugar santo, y el tercer lugar, que es el lugar santísimo. Si uno empieza a mirar la operación de la gloria de Cristo en este lugar, pudiéramos decirlo más o menos así. En el atrio, ¿cierto? Tenemos 2 ministerios que están operando. El primero, ¿cuál sería el ministerio que está operando?
el de pastor. ¿En qué sentido el ministerio pastoral está ahí? Porque está el altar del holocausto. Y el altar del holocausto habla de el sacrificio del cordero. Por lo tanto, el pastor, una de las funciones que tiene es enseñarle, llevar a la gente a pastos, pero estos pastos no son cualquier pasto, tiene que ver con mostrarle la escritura y mostrarle la muerte y la crucifixión de Cristo. O sea, si hay una función pastoral es enseñar y traspasar la cruz de Cristo. Eso es fundamental, hermano, para lo que vamos a ver ahora que nos va a impresionar, para saber cómo opera el lobo. Entonces, luego tenemos al lado de eso, tenemos el lavacro. ¿Qué hace el lavacro? El lavacro lo usaba el sacerdote para limpiarse las partes pudientas, qué sé yo, cuando empezaba el proceso de sacerdocio, ¿cierto? Pero ¿qué es la figura? La figura del lavacro tiene que ver con la figura del maestro. ¿Por qué? Porque el agua, que es la palabra, nos ayuda a limpiarnos, ¿cierto? Y a presentarnos delante del Señor, primero conociendo la cruz de Cristo y luego siendo limpios. Eso nos hace accesar a un tiempo y a un sacerdocio que es un poquito más complejo, que es el lugar santo. Entonces, pastora, ¿cuál es la función de un pastor? Llevar a la gente a la muerte. Llevar a la gente a la muerte. Y luego la función del maestro. Perfecto. Son dos funciones importantísimas para poder accesar a un tiempo nuevo, a una estación nueva, que es la estación profética y apostólica. Es la figura del candelabro y de la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Ahí funcionan estos ministerios. ¿Qué función tiene el ministerio profético? Esto es muy importante, hermanos. Revelar a Cristo. Amén. Es revelar a Cristo. Y revelarlo, hermanos, es una amplia función, porque también está relacionado con ver el futuro. Si tú ves la palabra que ocupa para profeta, tiene que ver con los hechos venideros. Pero esos hechos venideros apuntan siempre a Cristo. Eso es muy importante. Y por otro lado, el ministerio profético toma diseños del cielo. Porque al trabajar en conjunto con el ministerio apostólico, que es quien los establece, trabajan como dos fuerzas sobrenaturales que vienen a establecer la gloria del Señor. Amén. Para que el mundo sepa que el Señor es Dios de cielo y Dios de tierra. Esto es muy importante. Amén. Entonces ya tenemos 4 ministerios, nos está faltando el ministerio evangelista. El evangelista se mueve en las 3 aristas. En atrio, ¿por qué? Porque atrae gente. En el lugar santo, porque también opera trayendo el evangelio del reino, que es la buena nueva angelical. Es un proceso de transformación. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos en una enfilada de subir. Es una enfilada de crecimiento. Dejamos lo terrenal y nos establecemos lentamente en lo celestial, hasta que llegamos a la madurez y nos sentamos a la diestra del Señor, aunque eso ya está escrito, ¿cierto? Pero nos posicionamos de esa verdad en nuestra vida. Muy importante. Entonces, el ministerio evangelista opera en todos estos lados, porque constantemente está trayendo la buena nueva del reino. ¡Pum! ¡Pum! Y al traer esta buena nueva del reino, empieza a posicionar, a equipar a los santos en esa sustancia celestial. Deja la terrenalidad del hombre y se establece en una etapa nueva. ¿Por qué estoy dando esta explicación? Porque el lobo aparece en esta transición. Busque, por favor, el libro de Lucas 6:43. Delante hablamos de Raquel, que el Benoni tiene que ver con dar fruto, ¿cierto? El Benoni es dar fruto. Y el 43 dice, perdón. Sí.
del fruto igual. Sí, esperamos un poquito. Denme un cachito, hermano. Me voy a reprogramar. Claro. Entonces, dame un segundito. Aleluya. Ya. El texto es... Me equivoqué, disculpe, hermanos. Es el Mateo 7:15. Lo escribí mal. Es Mateo 7:15. Discúlpeme. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. Recién dijimos que debemos guardarnos de los falsos profetas. ¿En qué lugar opera un profeta? En el santo. Opera en el lugar santo. Y aquí la escritura dice, vienen a vosotros vestidos de Ovejas. Pare. ¿De qué transición está viniendo? Del atrio. Del atrio. Santo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Aquí hay alguien operando en un lugar, vistiéndose como oveja. Tienen vestido de oveja, pero no son ovejas. Amén. Eso guárdelo. Guárdelo. Busque el libro de Juan para ir construyendo esto. En la gracia del Señor, y el Señor nos ayude. El libro de Juan. Capítulo 10. Y aquí empieza a ordenar esta situación. Aquí empieza a ordenar esta situación. El Señor viene en el capítulo 9 de sanar a un ciego. La función profética es abrir los ojos del entendimiento. Y es lo que oraba Pablo. ¿Qué pasa con este ciego? Este ciego está buscando sanidad porque es ciego de nacimiento. Y cuando es consultado por la oscuridad misma, cuando es consultado por los fariseos, que son tipología de la oscuridad, porque ellos fueron engendrados 400 años en que el mundo conoció oscuridad. Entonces, mira, hermano, qué lindo esto. Cuando es consultado por el mundo oscuro, le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Quién te tocó? Y él responde, me parece que es profeta. El tipo, hermano, fueron abiertos los ojos. El Señor, ¿qué es lo que hizo para sanarlo? Lobo. Mira lo que hizo para sanarlo.
Mezcló lodo. ¿De dónde venía? Si mezcló lodo, ¿de dónde venía? ¿Del lugar santísimo? Venía del atrio. Oh, pero ¿por qué viene el atrio? Pastor, ¿qué está hablando? ¿Qué opera en el atrio? Definamos algo. ¿Cómo tú haces lodo? Fue de la peor manera. Fue de la peor manera. Porque Jesús escupió. ¿Y lo mezcló con qué? Lo mezcló con tierra, con polvo. Y hizo un lodo, hizo un barro. De la misma manera que el Señor nos quiere moldear en el lugar, en el atrio. De la misma manera que nos quiere. Y luego de eso, mira qué lindo. Le dice, le pone, o sea, menos mal que el ciego no veía, hermano. El ciego tiene que haber escuchado, ¿no? Tiene que haber escuchado la sonajera. Sonajera del Señor. Nada más. A él le ha llamado la atención nomás. Ya. Pero él hace esto y le pone en los ojos. Ya está hablando de una persona que ingresa en el atrio. ¿Por qué? Porque son puestos de nacimiento, ciego de nacimiento. Entonces, al hacer lodo, lo embute de nuevo, como en Génesis. Lo embute, lo forma de nuevo y le da la visión. Finalmente le da la visión. Y al darle la visión, para darle la visión, ¿qué es lo que le dice? Le dice, órate, Ave María, y no. Lo envía. ¿Dónde lo envía? Cuando el Señor envía, ¿cuántos manda? Siempre cuando el Señor envía. Son dos. Entró en el proceso. Te voy a enviar. Ya puse. Ya te saqué del lugar. Ya te saqué del atrio. Te saqué de ahí. Ahora camina. Porque entraste en un proceso nuevo, profético, apostólico. ¡Qué hermoso! Anda. Y el Señor va y lávate. Se lavó el chico. Y vio. Le fueron abiertos los ojos del entendimiento. Él vuelve. Dice, ¿quién te sanó? La oscuridad empieza a reclamarlo. ¿Quién te sanó? Yo creo que es profeta. Mira. ¿Por qué? Porque entró en esa administración, en la administración del lugar santo. Accesó. Ya fue formado de una u otra manera, en forma de figura aparece esto, ¿cierto? Luego accesa al lugar santo y empieza a actuar estos dos ministerios. El enviado tiene que ver con eso. ¿Cómo termina? Es profeta, sí, es profeta porque va, se lava y se sana, en la acción profética, pero luego ¿con quién se encuentra? Empieza a buscar. Porque en esta transición tú te tienes que encontrar con Cristo. ¿Dónde está para que lo vea? ¿Dónde está para que le adore? ¿Dónde está para que haga un proscuneo? ¿Dónde está para que me rinda ante sus pies? ¿Entiendes? Accesaba, porque el proceso nuestro es de crecimiento, ir hacia arriba. Es un ordenamiento, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, ya conoce la historia, ¿cierto? El Señor se le para adelante, Señor, y tú conoces el asunto. Entonces, él dice, ¿dónde está para que le hable? Yo soy el que habla contigo. ¡Guay! El ciego se echó a adorar. Manifestación apostólica. Y el ciego vio la gloria de Dios. Se entiende hasta acá. Pero mire lo que pasa en el capítulo 10. El Señor empieza a dar un ordenamiento de este asunto. Y el Señor parte diciendo lo siguiente. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Dicho de otra manera, el que no entra por el atrio, donde se tratan estas cositas de ovejita, porque esta ovejita, cuando entra al lugar santo, se tiene que transformar de una oveja en un lobo. Porque ahí empieza a operar el gobierno. Fíjese. Sino que sube, ocupa la palabra, sube, porque la ocupas es un redil. ¿Qué sentido tiene que diga? Sino que sube. Y está hablando de entrar. O sea, el tipo se está saltando algo. El atrio. Y dice, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Luego dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿De qué está hablando, hermano? Proceso. El que entra por la puerta, entra por el proceso del pastor, del pastoreo. ¿Entiende? Entonces tenemos a alguien que se saltó
el pastoreo. Hacemos lo que tenemos dentro. Mire lo que dice después. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Escuche bien, escuche bien. Escuche bien esto. El portero abre y las ovejas oyen su voz. El proceso de pastoreo es abrir el oído. El proceso de pastoreo te abre el oído. Y esto es muy importante. ¿Sabes para qué? Para diferenciar las voces. ¿Qué es lo que sigue? A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen la voz. Conocen la voz. ¿Qué sigue? Mas al extraño no seguirán. No seguirán. Sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. ¿Qué está diciendo aquí? Nuestros procesos de pastoreo en Cristo vienen a afirmar algo, hermano, en nuestra vida. Hay dos elementos en ese lugar que son un cordero muerto y un lavacro. Eso está hablando de las aguas, de la palabra como empieza a traer muerte, de la palabra como empieza a generar la vida a través de la muerte. Por eso aprenden a escuchar la voz del pastor. No está hablando, hermano, de la figura del hombre, está hablando de la figura de la palabra que trae pastoreo. Es la palabra que trae pastoreo. Acuérdate de esto. Es la palabra que trae en ti un entendimiento de cosas. Es la palabra que empieza a ordenar tu vida. Es el agua. Y como el agua tiene distintos niveles, tiene que accesar luego a otro nivel. Ya lo hablamos con el ciego, que es el lugar santo. Y cuando pasa que llega al lugar santo, es al igual que el ciego, es enviado. Empieza un proceso de entendimiento, de enviar juntos, caminar en esa armonía. ¿Y sabe lo que pasa aquí? Como está ahí el ministerio profético literalmente es un ministerio donde operan los caballos, gente del espíritu. Entonces, ¿quién es ese lobo que aparece aquí? Son gente que no pasó por el pastoreo y que operan en ellos otros espíritus que empollan a aquellos que no han pasado y que no conocen la voz del pastor para llevarlos a otra atmósfera sin haber pasado por el ordenamiento. ¿Cuál sería un falso profeta? Un falso profeta, y aquí vamos a entrar a hablar algo que es súper delicado, hermano. Tú estás en una iglesia, llevas 10 días en la iglesia y viene alguien y te dice: no, si el Señor te envía a las naciones, el Señor te dice que mañana tienes que tomar tus cosas e irte al Asia. Falso profeta. Dice que son lobos, y mira lo que generan en las personas, hermano. Esto es súper delicado. Primero, que no se sujeten a autoridad, porque estos falsos profetas no se sujetan a autoridad, se mueven solos. Y son lobos porque su función es despedazar, sacar del cuerpo, sacar de la comunión, sacar del proceso. No, si Dios me lo dijo, pero ¿quién te lo dijo? No, que sabe que un profeta fui a un retiro allá a la punta de la esquina. Sí, ¿con qué lo hablaste? Había que hablarlo con el pastor. O había que hablar, no quiero ser autorreferente, hermano, estoy hablando de realidades. Había que hablarlo.
Sí, sí, eso es el pastoreo. Es aprender a estar bajo autoridad, no bajo un hombre, hermano. Es estar bajo la palabra. No es estar bajo un hombre, entiéndase bien. Es estar bajo la palabra que habita en esa persona que fue llamada a eso. Por eso Pablo decía, soy libre de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque todo el consejo de Dios lo di. Y hermano, en este tiempo nos hemos metido en zapatos chinos. Porque hemos tenido que intervenir situaciones en que literalmente te contrapones contra la familia. Es literal, hermano. Entonces, estamos hablando entonces de un falso profeta. Es aquel que adelanta los tiempos de las personas, pero que los saca de la comunión. Y que los saca y les enseña a moverse solos. Y aparte de la manifestación del cuerpo. Pastora. Yo quisiera agregar algo en relación a lo que usted habla. Cuando usted dice de que el profeta tiene que mostrar a Cristo, entonces para mostrar a Cristo en una persona, lo primero que esa persona tiene que pasar es por lo que dice usted de un pastoreo, donde aprende a morir, donde es lavado con la palabra, donde sus decisiones las sujeta a una persona que tiene una autoridad mayor y que le está guiando. Pero yo también tomaría el falso profeta como una persona que hace lo que dice usted, lo que está diciendo ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de que le dice, tú eres esto, tú eres lo otro. Revelar a Cristo es esto. Y para que tú llegues a esa posición tienes que aprender a ser testigo. Eso. Tú tienes que aprender a morir. Sí. Porque yo siento esto como que tú vas a ser profeta a las naciones. Es como en cierta medida ensalzar una posición de una persona por sobre lo que tiene que ver con la armonía del cuerpo. Sí. Porque lo que yo sea o lo que yo no sea, en el tiempo el Señor lo va a ir posicionando. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo siendo solamente enseñado? Sí, y él era una sí. persona tremendamente educada a los pies de Gamaliel, dice. Y en eso, Fueron en eso, 3 claro, años, ¿no? Claro. Pero no estamos hablando de una persona ignorante, una persona que estaba en una posición de conocimiento de la palabra muy grande. Sin embargo, pasó esos años de ser enseñado. Entonces, primero, ese falso profeta no puede llegar y decir algo a una persona que está bajo una autoridad. Pero también está la figura del lobo. ¿Y dónde digo yo está la figura del lobo? Esto de que incluso una persona que está recién llegando al Señor y nosotros, por decir un término, ¿no? Pero que no es un término bíblico, sino para que se entienda, lo activamos en el espíritu. Si lo que tiene que hacer es transicionar hasta llegar a que el Espíritu Santo de Dios en su momento le abra los ojos. Sí, literal. El Espíritu le abre los ojos, no yo orando. Sí. Y ahí le lleva una posición. ¿Por qué? Porque si se salta ese proceso, no tan solo no se va a sujetar a nadie, sino que en un momento va a tomar una decisión y se va a ir. Sí. Y nosotros hemos tratado de sujetar muchas veces a personas diciendo, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no es al final, ya, ve. Pero no funciona así. ¿Cómo funciona? Los que están en autoridad, el Espíritu les habla y les dice, apártame a este y al otro para esa tarea. Pero mientras el Espíritu de Dios no habla, aparta a este y al otro para la tarea, entonces tenemos funciones de lobo, porque el lobo se mueve solo. Sí. O esa parte de vivir algo que hablábamos en relación a un cierto tipo de personas. Órenme, ayúdenme, ministrame. Pero la persona no pasa el proceso de sujeción. Sí. Y aquí la sujeción no tiene que ver con edad, porque puede ser que el Señor me va a enseñar a través de alguien que tiene una edad cronos menos que yo. Correcto. Pero tiene que ver con un trato que el Señor necesita que tenga mi vida. Correcto. Entonces yo tomaría estas dos cosas así: el falso profeta que viene, una profecía que te ensalza a ti por sobre los demás, ya no muestra a Cristo. O sea, tú eres escogido, tú eres tú. No, Cristo quiere hacer una obra en ti en un tiempo. Sí. Y para eso tú tienes que hacer esto.
Si no, no se está glorificando a Cristo, si tiene que mostrar la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que el Señor da potestad para ser hecho hijo primero. Pastorita, lo que me decía es muy así. Por ejemplo, ¿el Señor profetizó sobre Pedro cuando lo conoció? Sí, pero hubo una cosa mucho mayor cuando le dice, te haré pescador de hombres. Sí, ahí está la profecía. Sí, pero te haré. Serás. Y luego de eso se fue a vivir con él. Oh, qué bueno, le dijo, tú eres. Sí. Serás. Serás. Y el punto es, ahora te vas a vivir conmigo. ¿Los llamó para qué? Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Para que tomaran su sustancia. Y luego entra en un proceso lento de enviar de dos en dos. El proceso de entendimiento. Van de dos en dos. Los envía. Haga esta peguita cortita. ¡Uy, se nos sujetaron los demonios! Porque están en el ordenamiento. Por eso se sujetan. No porque eres grande. Exacto. No porque eres grande. Exacto. Amén. Se sujetan porque, hermanos, el Señor manifiesta su vida en la debilidad de nosotros. Amén. No, pero nosotros nos creemos grandes. No, si mira, ¿quieres que vaya a la esquina? Pero puedo ir más allá. Puedo hacer esto otro. Niveles de soberbia en que nos movemos. Nos movemos de esa manera. Y de una u otra manera, esa posición de lobo hace salir de la comunión. Estar solo. Y llamar en ese movimiento, sacar gente. Porque dime, hermano, que esto no es sutil. Y nadie identifica que es un lobo. Todos piensan que un lobo tiene que jadear. No, estamos hablando de una situación puntual que con una palabra lo empieza a sacar. ¿Y lo saca de qué? De la comunión. Y Pastor Fer, ahí está el lobo, porque usted mencionó que la primera casa era la casa de contienda. Entonces, ponte tú, usted dice una palabra y yo digo, yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Correcto. Yo no estoy de acuerdo con esa palabra. Se lo digo al tiro, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Cuando la comunión es caminemos juntos para que a mí se me revele esa arista. Porque juntos. en lo que usted está diciendo, yo también tengo otra visión que es de este otro lado. Y mire, juntemos las dos opciones. Claro. ¿Por qué yo tengo que pensar que si no comprendo esa visión, tengo que enemistarme? Y aquí está el corazón. Yo no estoy de acuerdo. Yo. Porque la posición correcta de comunión, y ahí es donde orábamos, Señor, muéstranos el misterio del cuerpo. Sí. Es, Señor, muéstrame y revélame tú. Pero ¿por qué yo tengo que tener un entendimiento en el momento? Hay cosas que yo voy a tener que digerir. Pero cuando yo decido caminar junto, Amén. entonces dejo de decir, yo no estoy de acuerdo. Ahí se acaba. Porque, ¿dónde está el Señor ahí? Por eso el apóstol Pablo no se gastaba el tiempo en contiendas. No. ¿Por qué? Porque él identifica inmediatamente, a nada conducen. Y cuando va a Corinto, cuando fue informado por los de Cloé, por estos antiguos lobos, ¿cierto? Lobos redimidos, ¿cierto? Él dice que no iba a ir con excelencia de palabra. ¿Con qué va para allá? Poder. Él va con poder. Y esto es importante, hermano, porque todos decimos, ¡oh, ir con poder! Este tipo era un He-Man. Ir con poder, hermanos, es ir mandado. Eso es todo. Por eso el Señor vino a lo necio. Porque el Señor no se mueve de maneras naturales. Él se mueve en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona, llega a un perfeccionamiento en nuestra debilidad. Oh, me van a mandar a barrer. Barramos. ¿Entiende? Procesos de Dios. Y esto lo ve muy bien Pablo. Mire, chequemos otro verso. Chequemos otro verso. Esta escritura está en el libro de Hechos 20. Vamos a leer partiendo del 27. 27. Es muy lindo esto. Hermano, tomemos del 26. 26. Pastora, ¿lo puedes leer tú, por favor? Por tanto,
yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. ¿Sabes cómo parte este texto, hermano? Parte con Pablo instituyendo obispos, pastores. Él se metía en la iglesia, fundaba iglesia, establecía pastores, establecía la palabra, de verdad. Empezaba la transición, entraba la gente por el redil. Y él sabe que desde el momento que se vaya, los pastores que están ahí van a quedar expuestos a la manifestación de ¿quién? El lobo. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque este lobo es un falso profeta. Y hermano, dime que el falso profeta no ha dejado estragos en Chile. Yo les quiero contar algo que lo conversábamos con la pastora. Una vez estuvimos en un retiro y usted se ha dado cuenta que cuando viene gente de fuera, toda la gente asiste a esos retiros. Y nosotros en ese retiro nos dimos cuenta, hermanos, que por el testimonio que dieron, de las 15 personas que hablaron en cierto momento, era un retiro de como 300, 400, 350 personas más o menos. Ninguna de las personas que estaban en ese retiro, en sus casas espirituales, sabían que ellos estaban ahí. Sus pastores no sabían. No sabían. ¿Y sabe qué me llamó la atención, hermano? Que en ese retiro se impartió dones espirituales de todo, hermano. Era llegar y llevar. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que la palabra estaba torcida, hermanos, de una manera burda. Y varios son testigos de lo que estamos hablando. Entonces, hermanos, esto es delicado. Porque esto no quiere decir que estamos hablando de que debemos ser localistas. No, la Escritura dice que hay un ordenamiento. De hecho, esto nos tiene que llevar a preguntarnos. Nosotros accesamos a un tiempo profético, ¿cierto? Y nos unimos a una iglesia profética, y es súper delicado lo que estoy hablando. Pero ¿quién me catapultó para llegar ahí? ¿Quién? ¿Salí bien de mi iglesia? El pastor me envió, y aquí entramos a otro punto. Súper importante. Porque la Escritura dice que el asalariado, y habla del pastor, que no conoce a sus ovejas, ve venir al lobo, huye. Huir, hermano, tiene que ver con no afrontar, no entender proceso, no entender que las almas las puso Dios para él, pero es asalariado, es imposible que lo vea, porque no son sus almas, no son sus almas. Hay una distorsión del llamamiento. El asalariado busca su provecho. ¿Te das cuenta? Entonces el asalariado ve venir al lobo y oye, ¿y qué hace el lobo? Escuche bien. El lobo las arrebata, harpazo, las arrebata. Y la Escritura dice claramente que no solo las arrebata, sino que las dispersa. Y la palabra dispersar es penetrar o perforar. Muy bien, perforar. Las perfora. Y dime, hermano, esto yo lo he visto. Y yo creo que muchos de los que están escuchando este material de la congregación han visto esta forma. ¿Por qué? Porque la gente se engatusa. Se engatusa con el nivel de unción o con el nivel... Pero que ese nivel de unción no ajusta a la gente al cuerpo, sino que las empiezas a
Las empieza a poner en otra lid. Las separa de la comunión. Siendo que nuestra labor es establecerlos en la comunión. Esa es la función del lobo. Y es una función, hermanos, que es súper sutil. No es una función, digamos, expuesta, es como algo, sino que es una función que es muy asolapada, muy asolapada. Entonces el Señor nos está llamando a que podamos visualizar esto y avanzar en Él, avanzar en Él. No sé qué hora son, 13:36. Vamos a ver algunas cosas más. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque en este proceso de transición de lo profético a lo apostólico hay un nivel de empollamiento. Y nosotros ya lo vimos cómo funciona el lobo. El lobo funciona, ¿cierto?, con ese espíritu amarillo que describe Apocalipsis, ¿cierto?, como esa unción, qué sé yo, es un espíritu amarillo que hace, ¿cierto?, que genera en la gente la manifestación de la fiera, la manifestación de la muerte, la manifestación de la espada. Entonces, son todos esos elementos que como espíritus vienen a empollar una generación, hermanos. Por lo tanto, es tiempo, y el Señor, mientras en el mundo está estableciendo todas las cosas a un nivel de tiniebla, el Señor en su casa está estableciendo el orden, porque lo que el Señor quiere es separación, separarnos de las formas de afuera, de las tinieblas de afuera, y establecernos en su ordenamiento. Por lo tanto, en estos tiempos, hermanos, no tenemos que tener miedo. Amén. No tenemos que tener miedo, hermanos. Amén. No tenemos que tener miedo. La partera le decía, no tengas miedo, le decía a Raquel, no tengas miedo. Van a ser. Y no solo van a ser, sino que va a venir la paternidad y se va a establecer, ¿cierto? Esa transición que necesita para llegar a ser conformado a un pan, para llegar a ser conformado a esa sustancia, para que tu vida y mi vida seamos partidos y podamos edificar al cuerpo de Cristo. Pero todas las cosas tienen una medida. ¿Sabes qué ha pasado en este tiempo? Las cosas han entrado en crisis, hermanos. Familias han entrado en crisis. ¿Por qué? Porque llegaron a un tiempo de manifestación y se saltaron procesos. Se saltaron procesos. Quieren moverse en función del poder, pero no conocen la cruz de Cristo. Dicen yo obedezco, pero por dentro rechinan los dientes. No se puede. No se puede accesar a procesos. Por eso de repente vemos al Señor, chuta, las reuniones están como más quietas. Sí, el Señor está ubicando las cosas. Las está ordenando. Las está ordenando, las está llevando a un contexto. Y está dejando notoriamente, el Señor está manifestando qué está pasando. Porque el Señor está trayendo la casa al orden. Ahora bien, ¿cómo terminamos con esta acción? ¿Cómo se acaba la acción del cuervo? ¿Cómo se acaba la acción del lobo? Vamos a volver al Antiguo Testamento para terminar. Vaya al libro de Jueces, por favor, hermano. (7:25). El 7:25 dice: y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb los mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Como dijimos que esta es una pelea de principados, hermanos, lo que se necesita para esta instancia es la espada. Para el ejército de Madián tú no necesitas la espada. ¿Qué necesitas para vencer al ejército? ¿La estrategia? Sí. La antorcha, el cántaro. La antorcha. Hermano, es imposible que quieras vencer un juicio de tu casa si no rompes el cántaro. Porque el juicio contiene el cántaro. Los juicios están en los cántaros. Gente que no se rompe, gente que no sabe adorar.
y lo ve como bueno. No sabe adorar. No se dan cuenta que están rígidos, porque hay juicio operando en ellos. No rompen el cántaro. El cántaro, hermanos, es la vida. Es la vida llena de soberbia, es la vida llena de orgullo, es la vida llena de rencor, es la vida llena de 20.000 cosas, pero no rompen el cántaro. La culpa siempre la tienen otros. Siempre se culpa a otros. Siempre se responsabiliza a otros. Pero romper el cántaro es algo personal. Es algo personal que obedece a una obra del Señor. Y el Señor aquí lo que quiere hacer es primero romper el cántaro para vencer ese ejército. No podemos pretender vencer un príncipe, porque el príncipe no se vence solo. El príncipe se vence en el cuerpo de Cristo. Esto es súper importante. Por eso el Señor decía, ¿está Cristo dividido? Imposible vencer. Si está Cristo dividido, no vamos a poder enfrentar a nuestro enemigo, hermano. No vamos a poder. Porque de una u otra manera se va a manifestar el anatema en la casa, lo que produce la división. Ahora bien, romper el cántaro, prender las teas, entrar en un proceso distinto, abrirse a lo del Señor, abrirse, soltar el fuego de Dios que Él lo puso, que tiene que ver con ese candelabro abierto. Pero luego de eso entramos en una batalla de espada, que ya transicionamos a lo apostólico. ¿Cómo se mata? Tomaron a 2 príncipes, ¿cierto? Los mataron a Oreb en la peña de Oreb. En la peña de Oreb. Oreb es el cuervo. Le voy a contar una historia muy pequeña. Había una persona en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, que se llamaba Apolo. Apolo era un tipo de cántaro roto. Era de cántaro roto. Era una persona llena de gloria. Soltaba fuego, predicaba. ¡Fua! Quedaba la santa escoba, hermano. Tenía un puro problema este Apolo. Tenía el cántaro roto. Lo tenía rotito. Tenía la tea ardiendo. Dice que era elocuente y era ferviente, caliente. ¡Wow! ¿Cierto? Pero dice que conocía solo hasta el bautismo de Juan. Por lo tanto estaba en un proceso profético. No avanzaba. Pero era capo. Ya estaba posicionado ahí. Entonces vinieron 2 cabros lindos de la iglesia que lo escucharon. Priscilita y Aquilita. Cosas más lindas. ¿Sabes qué? Priscila y Aquila, que es tan hermoso esto, hermano. Priscila significa aprisco, peña. Esta peña que aparece en la que muere Oreb es aprisco. Y está el otro, el esposito lindo, era un Aquila, que es un águila. Aquila es el águila, parado en el aprisco. Su hembrita ahí, bien puestita al lado. ¿Y saben lo que pasa? Pescaron a este Apolo hermoso y le enseñaron y lo instruyeron y lo hicieron crecer, lo hicieron transicionar, lo llevaron, le mostraron el bautismo de Cristo, le mostraron la manifestación gloriosa de Cristo. Después este Apolo se fue a predicar a otro lado, léalo, y dejó, como dicen los jóvenes, la pata. Porque se completó. ¿Entiendes? ¿Cómo se mata al Oreb? Estableciendo tus procesos en un proceso apostólico de la espada. Aprender a usar la espada de verdad. Aprendiendo, la pastora decía, vamos a hacer un retiro de armadura. ¡Wow! Ese retiro va a estar muy bueno, hermano. Porque nos va a instruir de cómo debemos actuar. Porque estamos entrando en un proceso de guerra, hermano. La iglesia joven pelea. Los cabros chicos pelean entre ellos. Los jóvenes pelean contra otros. Entonces tenemos que parar la pelea entre ellos. ¿En qué parte estáis peleando? ¿De dónde estás peleando? Que la enseñanza y la cuestión, lo que aquí. Dicen, ¿con quién estamos peleando? Porque nos va a tocar pelear. Y escúchame esto, hermano, y es muy interesante. Tú sabes lo que hizo Argentina para lograr unidad en el 72, 73, bueno, en el 79, perdón. Para lograr unidad de la escoba que tenía el gobierno, lo que buscaron es la pelea con Chile primero. Finalmente pelearon con los ingleses, las Malvinas. Tú sabes que esas peleas fueron peleas burdas, que lo único que quiso el gobierno de la época es unificar al país, porque ellos obedecen a un principio que es muéstrales un enemigo en común y se van a poner de acuerdo. Como iglesia no esperemos eso, hermano. No esperemos eso, porque eso es muy doloroso.
Eso es muy doloroso. Entonces, entramos en un proceso en que tenemos que entrar en la comunión. Entonces, aprender a usar la espada, aprender a pelear la batalla de la fe. Porque entramos en un proceso de pelear contra príncipes, hermano. Eso es verdad. ¿Cierto? Y el Señor, para los que el Señor destinó para este tiempo, van a aprender a pelear contra principados. De esa manera, ¿cómo? Aprendiendo a usar la espada. ¿Quiénes usan la espada? La espada la usan, la espada es apostólica. Es entrar en el fundamento de Cristo y examinar los fundamentos que actúan en las generaciones y sacarlos afuera. Ese trabajo es largo, hermano. Una guerra no es de un día, una guerra no es de media hora. Es un trabajo. La guerra es un trabajo. Y es el trabajo en que se llena la tierra y se sojuzga. Ahí está. ¿Cierto? Pero ¿cómo sacamos a este Seth que está metido? Seth fue muerto, ¿cierto? En el lagar de Seth. ¿Qué es un lagar, Pastora Anita? ¿Qué será un lagar? El lagar era un lugar donde en la parte de arriba se ponía como una vara, un lugar redondo. Ahí se ponía una fila de hombres que comenzaban a pisar la uva de tal manera que no dañaran la pepa. Sí. Porque si dañaban al punto de moler la pepa, eso se volvía agrio. O sea, no es agrio, es otro el nombre. Ya, se echaba a perder. Sí. Entonces, ¿qué hacían durante ese tiempo de la vendimia? Ellos al mismo pulso, juntos, agarrados de ese palo, comenzaban a pisar la uva de tal forma que lo que se soltara fuera el jugo de la uva y poder separar el ollejo con la pepa y sacar el jugo. En el fondo, el lagar es cuando nosotros somos tratados, somos triturados y sale la obra de Cristo de nosotros. Sale lo que Cristo puso en nuestros corazones, y así como a los de Antioquía le dijeron cristianos porque eran igual a Cristo, a nosotros también nos podrían decir cristianos porque somos iguales a Él. Pastora, ¿se trituraba la uva? La uva tenía que... No. La uva tenía que tener el tiempo preciso de maduración. O sea, no toda la uva se tritura. No. Puede ser que todos seamos uvas, pero hay algunos más verdes que otros. Pero tampoco sobremadura, sino que se tomaba en su punto, y en ese punto toda la uva cosechada, ¿no es cierto?, sacada de los racimos, y tampoco es una sola persona la que pisa, sino que en esa varita todos agarrados al mismo tiempo, pisando la uva de tal forma de que saliera el jugo de ella. ¿Quién viene de Bosra, dice la profecía? Con los vestidos manchados de sangre. Y está hablando de Cristo estableciendo la comunión de la sangre en medio de nosotros. Nosotros la celebramos tomando la copita. Sí. Pero la real comunión, hermanos, es vertirse en el otro. Esa es la real comunión. Y eso es lo que va a generar que el lobo salga del medio nuestro. Que esa entidad espiritual no opere y el cuerpo de Cristo empiece a funcionar. Dime, hermano, este lobo ha actuado de tantas maneras, hermano. Si nosotros venimos de la Iglesia Católica, ha actuado durante mucho tiempo generacionalmente. ¿Pero acaso no te has encontrado con alguien que va a otra iglesia y tú ves que tú tienes unidad de espíritu con esa persona? Es porque conoce al Señor también. Entonces el Señor en eso nos tiene que ayudar mucho, hermano, a quebrar esquemas. No estoy hablando de comunismo, hermano, estoy hablando de comunión de espíritu. Tú sabes, y uno empieza a darse cuenta cuando otro tiene la misma fe, está en la unidad de fe, está en la unidad del conocimiento. El Señor nos ayuda, hermanos, porque para expulsar y para sacar estas entidades hace y es necesario que la iglesia entre al proceso de unidad. Pastor, oramos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús venimos a presentarte nuestras vidas y a presentarte la congregación. Sí, Señor. Haznos conscientes Sí, de Señor. nuestras áreas de rebelión. Sí, Señor.
Haznos consciente de nuestras áreas de orgullo, Sí, Señor. Señor. Haznos consciente de nuestra carencia de ti. Sí, Señor. Y que al fijar nuestros ojos en tu mirada, Señor, Sí, Señor. podamos encontrar el diseño para avanzar. Sí, Señor. Que cada uno ponga los ojos en ti, porque al poner los ojos en ti, Sí, Señor. entra en un proceso de comunión con los demás, de sujetarse a los demás, de mirar a los demás con una mirada Sí, de Señor. amor, Sí, Señor. Es y verdad. también de saber que tiene que rendir cuentas a otros. Es verdad. Señor, quita de nosotros esas áreas que despedazan no solo con palabras, sino con comportamientos, Señor. con actitudes, que lo que producen es daño en el otro. Sí, Señor. Señor, haznos entender que Cristo tiene el rostro de la oveja, Sí, Señor. del cordero, del que se humilló, Sí, Señor. para que el Padre lo exaltara. Y ayúdanos a seguir esos pasos, Señor, porque tú nos exaltarás Sí, cuando Señor. sea tiempo, tú. Pero que nosotros vivamos en humildad y en Sí, humillación, buscando cumplir Sí, Señor. con todo lo que tú has dispuesto. Señor, atrae a ti los Sí, que son Señor. tuyos. Atrae a ti los que tienen la genética de esta Sí, congregación. Señor. Afirma a los que son de esta casa, Señor. Sí, Señor. Y permite que los que están firmes no se extravíen, Sí, Señor. no se confundan, y que seamos precisos en ver el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Señor, te adoramos y te damos gracias por esta palabra y la recibimos, Señor. Recibimos esta palabra en nuestros corazones para que tú reveles lo que cada uno tiene que tomar de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Termino diciendo, hermanos, la profecía de Isaías 65, 24. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.